de la esperanza fuera una canción? Una tormenta costera azotó Camp Pendleton. La lluvia golpeaba los barracones, mientras un cachorro de pastor alemán cojeaba en la oscuridad. No estaba destinado a ser encontrado. Pero al otro lado del patio, un marine sentado ante un viejo piano dejó que una frágil melodía se derramara en la noche, y el cachorro siguió el sonido como si fuera un salvavidas. Nadie esperaba que la música salvara una vida. Nadie creía que un perro callejero pudiera convertirse en el aliado más cercano de un soldado. Pero él recordaba esa melodía y recordaba lo que significaba ser encontrado. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que ningún ser humano o animal debería quedarse solo en la tormenta, dale a suscribirse, porque esta historia podría devolverte la fe en los milagros. El viento vespertino soplaba desde el Pacífico, trayendo consigo el aroma de la sal y el murmullo de las olas contra los acantilados bajo Camp Pendleton, la extensa base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a lo largo de la costa de San Diego. Los focos parpadeaban sobre los barracones, donde se oían débilmente las risas y los gritos de un partido de baloncesto. El ruido metálico y el golpeteo de las botas se desvanecieron uno a uno, hasta que la base quedó en silencio, salvo por un sonido constante. Desde la sala de recreo, cerca de los cuarteles de los oficiales, llegaba la música suave, casi vacilante, de un viejo piano vertical. El sargento Ethan Cole, de 33 años, estaba sentado al piano, con las mangas del uniforme cuidadosamente remangadas y una postura tan precisa como la de un soldado en descanso. Era un hombre alto, delgado y disciplinado. Su piel, antes bronceada, se había vuelto pálida tras meses de servicio en interiores desde su último despliegue. Una leve cicatriz recorría el borde de su antebrazo derecho, recuerdo de una emboscada a un convoy años atrás. Su cabello castaño oscuro, cortado según el reglamento, enmarcaba un rostro tranquilo y pensativo, y sus ojos color avellana tenían esa mirada distante de un soldado que ha visto demasiado. Ethan era conocido en la base por su silencio. Hablaba solo cuando era necesario, respondía a las órdenes con un gesto de asentimiento y tenía el aspecto de un hombre siempre sumido en sus propios pensamientos. Sin embargo, cada noche, cuando los demás se relajaban en el gimnasio o en el comedor, él volvía al viejo piano que había estado en la sala de recreo desde los años 80, con el barniz agrietado y las teclas desafinadas. Allí encontraba una tranquilidad que ningún campo de batalla podría ofrecerle jamás. La pieza de esta noche era Claire de Lune. Sus dedos presionaban suavemente, cada nota atravesaba la ventana abierta y se mezclaba con la brisa marina y el lejanos graznidos de las gaviotas. Mientras tocaba, el ritmo del océano parecía sumergirse con su respiración, hasta que un leve sonido rompió la armonía. Al principio pensó que era parte del viento, un chirrido de una bisagra suelta. Entonces volvió a oírse, un gemido débil y áspero. Dejó de tocar, dejando que el último acorde perdurara. Siguió el silencio, denso como la niebla. El sonido volvió a oírse, esta vez más cerca, justo fuera de la puerta del vestíbulo. Ethan se levantó, con el eco de sus botas en el suelo de madera. Cuando abrió la puerta, el viento costero entró con fuerza, trayendo arena que le picaba en la cara. Bajo la tenue luz amarilla que se derramaba desde la puerta, algo pequeño se movió. Un cachorro de pastor alemán, de apenas 8 semanas, temblando a la sombra de los escalones. Su pelaje, que alguna vez fue un orgulloso negro y marrón, estaba enmarañado con barro y manchado con sangre seca. Una pata trasera estaba torcida en un ángulo extraño y colgaba inútilmente. Se le marcaban las costillas y respiraba, de forma superficial y rápida. Ethan se agachó. «Oye, tranquilo». Su voz era baja, cautelosa, el mismo tono que utilizaba cuando se acercaba a civiles asustados en el extranjero. El cachorro soltó otro débil gemido, pero no se apartó. Sus orejas se movieron hacia su voz. Cuando extendió la mano, parpadeó una vez y luego apoyó la cabeza contra sus dedos, como rindiéndose al calor. Lo levantó con suavidad. Era más ligero de lo que esperaba, apenas pesaba como un casco. El olor a sangre se mezclaba con el aire salado, agudo y metálico. Bajo la luz del porche, pudo ver sus ojos, ámbar, nublados por el cansancio, pero aún alertas, como si intentaran enfocar su rostro. «Has tenido un día horrible», murmuró. El cachorro gimió suavemente. En algún lugar lejano, un trueno retumbó sobre el mar. Dentro de la sala de recreo, Ethan lo colocó sobre una manta doblada cerca del banco del piano. Arrancó una tira de su camiseta interior y la presionó suavemente contra la pata para detener la hemorragia.
Sus manos, callosas por años de entrenamiento con armas, se movían con sorprendente ternura. «Ya puedes descansar, pequeño», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. La respiración del cachorro se estabilizó. Ethan miró el piano, cuya pintura negra se había desgastado con el paso del tiempo, y luego volvió a mirar al animal. «Me has oído tocar, ¿verdad?», le preguntó. El cachorro parpadeó, como si respondiera. «Hecho», dijo él tras un momento. «Ese es tu nombre, porque ese sonido me ha llegado». Se sentó de nuevo y comenzó a tocar una melodía lenta y constante, nada sofisticada, solo acordes sencillos. Cada nota llenaba la habitación de una luz suave. El cachorro se movió, con la cabeza apoyada en las patas y los párpados pesados. Afuera, el viento cambió de dirección, haciendo vibrar el mástil de la bandera y trayendo el débil murmullo de las olas. Al otro lado de la base, las luces se apagaron una a una. 2 jóvenes marines pasaron corriendo, hablando en voz baja. Alguien rió en la distancia. Luego, el silencio volvió a apoderarse del campamento. Desde la sala de piano, el sonido de la música se deslizaba por la ventana, como una nana llevada por el viento del océano. Los pensamientos de Ethan vagaban mientras tocaba. Recordaba el desierto, las tormentas de arena, los gritos, el sordo estruendo de los morteros. Allí había perdido a un amigo íntimo, el cabo Mason Price, el que solía tararear estándares de jazz durante las patrullas. Desde entonces, Ethan no soportaba los largos silencios. Hacían que los fantasmas sonaran demasiado fuertes, así que los llenaba con música. El cachorro dio un leve suspiro y se acurrucó más. Ethan dejó de tocar y lo observó. «Supongo que no eres el único que necesitaba ser salvado esta noche», dijo. Encontró una toalla de repuesto, la envolvió alrededor del pequeño cuerpo y lo levantó de nuevo. La tormenta comenzaba a arreciar fuera, con lejanos relámpagos sobre el océano. Cerró con llave la sala del piano y se dirigió al otro lado del recinto, hacia las instalaciones C9, un edificio bajo cerca del parque móvil. La mayoría de las luces estaban apagadas, pero un tenue resplandor provenía de la ventana de una oficina. Dentro, el cabo Ryan Cooper, de 20 años, terminaba el papeleo. Ryan era el tipo de marine que aportaba energía allá donde iba. Pelo corto y rubio, pecas y una sonrisa que sobrevivía a todas las reprimendas. Levantó la vista, sorprendido, cuando Ethan entró con el bulto. «Señor, más vale que no sea lo que creo que es». «Está herido», dijo Ethan simplemente. «Atropellado por un coche, tal vez». Ryan se acercó y silbó en voz baja. «Pobre chico. ¿Seguro que no se ha escapado de los corrales de entrenamiento? Es demasiado pequeño. Parece que tiene unos 2 meses. Es viejo». Ethan ajustó su agarre. «¿Dónde está la doctora Kim?» «Ha fichado hace 1 hora, puedo llamarla». Ethan negó con la cabeza. «No, es tarde. Me quedaré con él hasta mañana». Ryan lo observó durante un momento, curioso pero respetuoso. «De acuerdo, sargento. La manta está en el armario de suministros. ¿Quieres café?» «Solo silencio», dijo Ethan con una sonrisa cansada. Cuando Ryan se marchó, Ethan acostó al cachorro sobre una manta doblada dentro de una jaula vacía. Encontró un plato poco profundo, lo llenó de agua y lo colocó cerca del hocico del animal. El cachorro lo olisqueó, pero no bebió. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Ethan acercó una silla y se sentó, con los codos sobre las rodillas. Los truenos de fuera retumbaban ahora más cerca, resonando en las perchas. Miró a través de los barrotes de la jaula y volvió a encontrarse con esos ojos ámbar cansados. «Eco», repitió en voz baja. «Aguanta hasta el amanecer, ¿de acuerdo?» Empezó a llover, primero ligeramente, luego con más intensidad, golpeando el techo de hojalata. El olor a tierra húmeda y mar llenaba la habitación. Ethan se recostó, dejando que el ritmo de la lluvia se mezclara con el recuerdo de su melodía inacabada. Al poco tiempo, el cansancio del día lo abrumó. Sus párpados se cerraron. En la perrera, el perrito también dormía, con el pecho subiendo al ritmo de la tormenta. Al amanecer, el cielo sobre Camp Pendleton se había vuelto de un color dorado pálido. La lluvia había pasado, dejando charcos que brillaban a la luz de la mañana. Ethan se despertó con el sonido de unas patas moviéndose sobre la manta. Echo levantó la cabeza débilmente y movió la cola una vez. La imagen le arrancó una leve sonrisa a Ethan. «Buenos días, soldado», murmuró. «Lo has conseguido». Se levantó, se estiró y abrió la puerta para dejar entrar la brisa.
Desde la distancia llegaba la llamada rítmica de los sargentos instructores, que comenzaban un nuevo día de entrenamiento. El campamento despertaba, las puertas metálicas resonaban, los motores rugían y las risas volvían a la vida. Pero en ese pequeño rincón del edificio C9, todo permanecía en silencio, excepto la suave respiración de un marine y el perro callejero que había salvado. Ethan se arrodilló una vez más y apartó un mechón de pelo húmedo de la frente de Echo. Los ojos del cachorro se cerraron de nuevo, confiados. Afuera, la luz del sol tocaba el océano. Adentro, el hombre y el animal descansaban en la tranquila estela de la tormenta, el comienzo de un vínculo que ninguno de los dos comprendía aún. La luz del sol matutino se filtraba a través de las estrechas ventanas del ala de rehabilitación C9 en Camp Pendleton. La habitación olía ligeramente a desinfectante y café, una extraña mezcla de esterilidad y fatiga que se adhería a todas las enfermerías militares. El sargento Ethan Cole estaba sentado en un banco de metal, con el cachorro de pastor alemán todavía envuelto en la toalla de la noche anterior. El cachorro, ahora dormido, apenas se movía, salvo por el ritmo superficial de su pecho. Ethan tenía los ojos rojos por la noche de insomnio, pero mantenía la postura erguida. Los marines no se encorvaban, ni siquiera cuando esperaban con esperanza. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Ladrá. Sarah Kim, la veterinaria de la base, entró con paso rápido. Tenía unos 30 y tantos años, era alta y delgada, con el pelo oscuro recogido en una coleta baja bajo la gorra, y unos finos gafas metálicas que enmarcaban unos ojos que hablaban de largas noches y tranquila paciencia. Había amabilidad en sus movimientos, eficientes pero nunca apresurados, el tipo de precisión que nace de años de salvar cosas demasiado frágiles para luchar por sí mismas. Había crecido en Los Ángeles, hija de una enfermera inmigrante coreana que pasó su vida tratando a soldados que regresaban de la guerra. Sarah había seguido el mismo camino, pero había elegido a los animales en lugar de a las personas. Siempre decía que los animales no ocultaban su dolor. ¿Qué tenemos?, preguntó, dejando una bandeja de acero inoxidable. Ethan se levantó y le entregó al cachorro con cuidado. Lo encontré anoche fuera del salón recreativo. Tiene una pata rota, quizá algo peor. Ella echó un vistazo a las heridas, el corte a lo largo del costado, la pata torcida, el pelaje enmarañado. Probablemente atropellado por un vehículo, dijo ella. Suerte que haya llegado hasta aquí. Suerte, repitió Ethan en voz baja. Sarah lo miró entonces, notando el agotamiento en su expresión. ¿Te quedaste con él toda la noche? Él asintió. Eso no es reglamentario, sargento. Él esbozó una leve sonrisa. Tampoco lo es un piano en el salón de oficiales, pero también lo conservamos. Sus labios se crisparon, a medio camino de una sonrisa. Me parece justo. Detrás de ellos, la puerta se abrió de nuevo. El cabo Ryan Cooper entró con 2 tazas humeantes. Café, como prometí, dijo alegremente. Su juventud llenó la habitación como la luz del sol. Pelo corto y rubio, sonrisa fácil, el tipo de marine que podía bromear en medio de una tormenta. Dejó una taza junto a Ethan. Y Doc, no me grites. Esta vez no he tocado el material esterilizado. Sarah ignoró la broma. Ve a preparar la sala de operaciones 2, ordenó. Ryan hizo un saludo juguetón y desapareció por el pasillo. Ethan se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, observando cómo Sarah levantaba al cachorro y lo colocaba sobre la mesa de exploración. El animal gimió suavemente. Ella murmuró algo en coreano, una tranquila nana de consuelo, mientras le tomaba el pulso y la temperatura. Es macho, de unas 8 semanas, dijo. Fractura grave en la pata, hemorragia interna leve. Tendremos que operar pronto. ¿Me quedaré?, dijo Ethan inmediatamente. Sarah negó con la cabeza. Las normas dicen que el personal no médico no puede estar presente durante las intervenciones. El tono de Ethan seguía siendo tranquilo, pero sus ojos no vacilaban. Me quedaré. Algo en su voz, el mismo tono firme y autoritario que había oído en los veteranos de guerra, la hizo dudar. Lo observó un momento y luego suspiró. Está bien, pero sigue mis instrucciones al pie de la letra. Mientras el equipo quirúrgico se preparaba, Ethan se quedó en un rincón, observando a través de la mampara de cristal. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente en el silencio. Ryan entró de nuevo, ahora vestido con ropa quirúrgica. «Estás muy apegado a ese cachorro, ¿eh?», dijo en voz baja. Ethan no apartó la mirada de la mesa. Luchó por superar la noche. «Eso es más de lo que han hecho algunos hombres que he conocido».
Ryan dejó de sonreír. Entendido, sargento. Bajo la luz estéril del quirófano, Sarah trabajaba con tranquila precisión. Sus manos enguantadas se movían como las de un músico, cortando, cosiendo, alineando. Le colocaron una férula en la pierna y controlaron la hemorragia. Ethan no podía oír su voz a través del cristal, pero podía leer la concentración en sus ojos. Por un momento, se sintió de vuelta en el desierto, viendo a los médicos arrodillarse junto a los marines caídos. El olor a antiséptico era el mismo. El silencio posterior también era el mismo. Después de lo que parecieron horas, Sarah salió y se quitó los guantes. Su rostro estaba sereno, pero cansado. «Lo ha conseguido», dijo simplemente. Ethan exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Necesitará antibióticos y descanso», continuó. «Nada de correr, nada de estrés. Las próximas 48 horas son críticas». «Entendido», dijo Ethan. Ryan asomó la cabeza por la puerta, todavía con la bata puesta. «Entonces, sargento, ¿cómo se llama?» «No podemos seguir llamándole el paciente». Ethan miró al cachorro, que ahora dormía bajo una lámpara de calor con las patas vendadas estiradas de forma incómoda. «Icho», dijo, «porque vino cuando toqué, como si me respondiera». Ryan se rió entre dientes. «Lógico, un músico conoce a un chucho». Sarah le lanzó una mirada. «Respeto, cabo. Ese chucho acaba de sobrevivir a lo que debería haberlo matado». Ryan levantó las manos en señal de rendición. «Sí, señora». Más tarde esa tarde, las nubes de lluvia de la noche anterior se disiparon, dejando la base limpia bajo un cielo azul pálido. El océano brillaba más allá de los acantilados y las gaviotas volaban perezosamente sobre el parque móvil. Ethan estaba sentado en la sala de recuperación junto a la jaula de Echo. La respiración del cachorro se había estabilizado, aunque su cuerpo temblaba ocasionalmente por el dolor. Sarah había ido a ver otros casos: un perro cobrador con agotamiento por calor, un perro militar retirado prematuramente tras una lesión en las articulaciones, pero había prometido volver por la tarde. Ryan se detuvo, llevando una carpeta con sujetapapeles. «Ya sabe, sargento, la gente está hablando. El tipo que nunca dice una palabra ahora, cuidando a un cachorro, ¿eso es nuevo?» Ethan se encogió de hombros. «Que hablen. Supongo que todos necesitamos algo que nos mantenga humanos», dijo Ryan, esta vez en un tono más suave. Se quedó un momento y luego añadió: «Perdí a mi primer perro cuando tenía 10 años, atropellado por un camión en mi calle en Phoenix. Mi padre ni siquiera detuvo el coche, dijo que así era la vida». Esbozó una sonrisa forzada. «Quizá por eso me uní a la unidad 9. Ethan lo miró, y algo parecido a la comprensión pasó entre ellos. «Entonces sabes por qué me quedo». Volvió a caer la noche. La base se tranquilizó. Sarah regresó con una carpeta y un termo de té. Parecía cansada. Tenía unas ligeras ojeras, pero sonrió al ver que el cachorro seguía respirando con regularidad. «Es más fuerte de lo que parece», dijo. «Quizás solo necesitaba a alguien que esperara con él», respondió Ethan. Ella lo miró. «Hablas como alguien que ha esperado antes». Él no respondió. Su mirada permaneció fija. En Echo. Sarah notó su silencio, pero no insistió. «Puedes quedarte esta noche», dijo, «pero después lo trasladarán a la perrera de recuperación. Son las normas». Ethan asintió. «Gracias, doctora». Cuando ella se marchó, él se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas. El único sonido era el suave zumbido del calefactor y el débil goteo de la condensación del conducto de ventilación del techo. Volvió a pensar en el desierto, en una voz por la radio pidiendo ayuda que nunca llegó a tiempo. «Aguanta», susurró. «Ahora estás a salvo». La oreja del cachorro se movió, como si lo hubiera oído. Su nariz se movió ligeramente, captando su olor. Ethan sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era alivio, todavía no, pero sí algo parecido a la paz. Al amanecer, el mundo exterior seguía siendo gris azulado. Sarah entró en silencio, con sus botas chirriando en el suelo. «Has sobrevivido a la noche», dijo, sonriendo levemente. «Va a vivir». Ryan apareció detrás de ella, bostezando, con 3 tazas de café en la mano. «En la reunión matutina han dicho que hay un suministro en el norte. ¿Quiere que añada algo para usted, sargento? Comida para perros, pulimento para piano». Esta vez Ethan sonrió de verdad. «Solo la comida para perros», dijo Ryan con una sonrisa. «Veré qué puedo hacer». Sarah comprobó el pulso de Echo y luego se volvió hacia Ethan.
Tienes una buena influencia sobre él. No se asustó ni una sola vez cuando le hablaste anoche. Supongo que confía en el ruido, dijo Ethan en voz baja. Quizás oye algo en el que le recuerda a su hogar. Ella lo miró con respetuosa tranquilidad, o quizás oye lo que tú temes decir. Ethan no respondió. Simplemente extendió la mano a través de los barrotes de la jaula y la dejó descansar cerca de la pata del cachorro. Echo se movió y le dio un suave empujón con la pata. Afuera, el sol se elevaba en el cielo y el océano brillaba como acero pulido. Camp Pendleton volvía a despertar, con motores arrancando, voces gritando y la vida retomando su ritmo. Dentro de la pequeña sala de recuperación, un marine y un cachorro herido comenzaban su propio ritmo, con un latido que se hacía eco del otro. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que Ethan encontró al pequeño pastor alemán bajo la lluvia. El sol invernal de San Diego había comenzado a devolver el calor a la costa, y la brisa marina llevaba el débil aroma de la sal y el eucalipto a los campos de entrenamiento de Camp Pendleton. La unidad de rehabilitación C9 se encontraba cerca del perímetro norte de la base, una hilera de perreras blancas, corrales de ejercicio y bancos a la sombra, donde los adiestradores trabajaban con perros que se recuperaban de lesiones o se reentrenaban para el servicio. Echo había progresado. El cachorro, que ahora tenía casi 12 semanas, podía mantenerse en pie sin caerse, aunque su andar era desigual. Su pata trasera izquierda, envuelta en una ligera férula, temblaba cuando intentaba correr, pero su espíritu nunca parecía flaquear. Ladró suavemente cuando Ethan entró en la sala de recuperación y movió la cola, aunque eso le hiciera perder el equilibrio. Su pelaje había recuperado su brillo, negro azabache con rayas doradas, y sus ojos, de un ámbar brillante, seguían a Ethan allá donde iba. Esa mañana, ladrá, Sarah Kim se apoyó en el marco de la puerta, con una carpeta en la mano. Llevaba las mangas del uniforme remangadas y un mechón de pelo se le había escapado del moño. Se está recuperando más rápido de lo esperado, dijo. Has hecho un buen trabajo con su rehabilitación. Ethan, arrodillado junto a Echo, le ajustó la férula con cuidado. Se está recuperando más rápido de lo esperado, dijo ella. Has hecho un buen trabajo con su rehabilitación. Ethan, arrodillado junto a Echo, ajustó la férula con cuidado. Él es el que está haciendo el trabajo duro, dijo. Sarah sonrió levemente. Te sorprendería lo mucho que ayuda que alguien crea que un animal va a recuperarse. Su voz se suavizó. La mayoría se rinde cuando nadie se queda. Él no respondió. Ella sabía que era mejor no insistir. Algunos silencios eran pesados, con cosas que era mejor no decir. Anotó algunas notas en su historial y retrocedió hacia su oficina. No te olvides de los ejercicios de estiramiento después del almuerzo, dijo, medio en broma, medio maternal. Cuando se fue, Echo le dio un golpecito a Ethan en la manga con la pata, como para llamar su atención. Sí, la escuché, dijo Ethan, sonriendo por primera vez en toda la mañana. Por la tarde, el sol colgaba bajo y dorado. La base se había calmado, salvo por el lejano rugido de los camiones y el ritmo metálico del entrenamiento en los campos de obstáculos. Ethan caminó con Echo hasta la sala de recreo, la misma donde se habían conocido. El piano seguía junto a la ventana, con la laca desconchada y la superficie reflejando la cálida luz. Levantó a Echo y lo colocó sobre una manta doblada junto al banco. ¿Te acuerdas de esto?, dijo. Aquí es donde empezó todo. Echo ladeó la cabeza, con las orejas levantadas y los ojos curiosos. Ethan comenzó a tocar, primero escalas lentas, con los dedos deliberados. Las notas llenaron la sala, suaves pero constantes, como los latidos del corazón en una tarde tranquila. Echo se animó de inmediato. Sus orejas se movían con cada acorde, con la mirada fija en las manos en movimiento de Ethan. Cuando Ethan hizo una pausa, Echo dejó escapar un pequeño gemido. Ethan se rió entre dientes. Muy bien, maestro, tú ganas. Reanudó la interpretación, esta vez tocando Moon River. Echo se relajó, acurrucándose ligeramente, pero moviendo la cola al ritmo de la melodía. La puerta se abrió silenciosamente y el cabo Nate Ricker entró, secándose el sudor de la frente con una toalla. Tenía 20 y tantos años, era alto y tenía el cuerpo delgado de un corredor. Llevaba el pelo rubio, corto, oscurecido por el sudor. Su reputación en la base era una mezcla de sarcasmo y humor agudo, pero tenía debilidad por los animales, lo que le convertía en un visitante habitual de la unidad C9. Vuelves a tener público, Cole dijo, señalando con la cabeza al cachorro. Ethan sonrió. Tiene mejor gusto musical que la mayoría de la gente de aquí.
Supongo que tendremos que empezar a llamarlo el músico de 4 patas, dijo Nate. Se agachó para rascarle detrás de las orejas, y la cola del cachorro se movió con más fuerza. Te lo juro, ese perro entiende el ritmo. Un momento después, entró el sargento Henry Ward. Ward era mayor, de unos 55 años, con una complexión robusta y un comportamiento tranquilo que transmitía autoridad sin esfuerzo. Llevaba más de 30 años en los marines y ahora tenía el pelo entrecano. Su reputación en la base era la de un hombre estable y fiable, de los que mantenían a todos con los pies en la tierra cuando los soldados más jóvenes perdían el control. «Buenas tardes», Cole dijo con voz grave y tranquila. «¿Ya le has enseñado a saludar?» «Todavía no, señor. Primero estamos trabajando en su capacidad de escuchar». Ward se rió entre dientes y cruzó los brazos mientras observaba. «Tocas bien», dijo simplemente. «Me recuerda a mi esposa. Solía tocar los domingos en casa. La casa siempre se sentía menos vacía». Ethan asintió. «La música ayuda con eso». El hombre mayor lo estudió por un momento y luego agregó: «No pierda ese hábito, sargento. Algunos hombres sobreviven a las guerras, pero olvidan cómo vivir después». Luego le dio a Echo una última palmada y se marchó, dejando tras de sí un ligero olor a tabaco. Al caer la tarde, las notas del piano flotaban por el patio. Unos cuantos marines que pasaban por allí se detuvieron a escuchar. Echo, posado junto al banco, se convirtió en una especie de mascota. Ryan Cooper se acercó al final, con una caja de galletas de entrenamiento bajo el brazo. «El médico dice que Echo puede dar paseos cortos mañana», anunció. «Además, voy a robarlo para que sea la mascota en el evento del fin de semana». Ethan arqueó una ceja. «¿Qué evento?» «La barbacoa del Día de la Familia», sonrió Ryan. «A los niños les encantan los perros, especialmente los que responden al showpan». Ethan sonrió. «Todavía se está recuperando». «Entonces lo llamaremos terapia comunitaria», dijo Ryan. «¿Vienes?» Ethan dudó. No le gustaban las multitudes. Pero antes de que pudiera responder, Echo ladró suavemente, como si decidiera por él. Al día siguiente, el evento tuvo lugar en el amplio patio detrás de los hangares de entrenamiento. Las familias de la base llegaron con los niños, y el olor de la comida a la parrilla y las risas llenaron el aire. Ethan se quedó cerca del rincón canino con Echo, al que ahora se le permitía caminar un poco, con su aparato ortopédico brillando bajo la luz del sol. Los niños se reunieron a su alrededor y le acariciaron con delicadeza. Echo los toleró a todos con una paciencia poco habitual en un perro joven. Sarah Kim se detuvo, vestida con vaqueros de civil y una chaqueta verde holgada. Su expresión, por una vez, relajada. «Es una celebridad», dijo ella. «Supongo que se lo ha ganado», respondió Ethan, observando a Echo olfatear con curiosidad el zapato de un niño pequeño. «Tú también», dijo Sarah en voz baja. «Podrías haberlo entregado hace semanas. No lo hiciste». Ethan miró hacia el horizonte, el océano visible en la distancia más allá de la valla. «Algunas cosas merecen la pena mantenerlas cerca», dijo. Esa noche, después de que la multitud se dispersara y las luces se apagaran, Ethan regresó a la sala de recreo. El aire traía un ligero regusto a humo y sal. Se sentó de nuevo al piano. Echo cojeó hacia el banco y colocó su pata suavemente sobre la bota de Ethan. «Está bien», murmuró Ethan. «Una más por esta noche». Comenzó a tocar el himno a la alegría, suavemente. Echo inclinó la cabeza, con los ojos entrecerrados y la cola balanceándose. Cuando Ethan hizo una pausa en medio de la frase, el cachorro emitió un pequeño sonido, casi impaciente. «Realmente no te gusta el silencio, ¿verdad?», dijo Ethan, sonriendo levemente. Entonces se dio cuenta de que a él tampoco. Afuera, la base estaba tranquila de nuevo. La luna colgaba baja, con su luz plateada brillando sobre los tejados y el mar más allá. Dentro del salón, la tenue armonía entre el hombre y el animal se propagaba por el aire inmóvil. La música de dos seres que, por accidente y necesidad, se habían encontrado. El aire costero se había vuelto pesado esa mañana, denso por la humedad y el fuerte olor a sal. Desde el Pacífico, nubes oscuras se acumulaban como moretones en el cielo. La bandera de Camp Pendleton se agitaba violentamente con el viento y su mástil crujía con cada ráfaga. Los marines ya estaban en alerta. Una inesperada depresión tropical se extendía hacia el norte, hacia el sur de California, trayendo viento y lluvia lo suficientemente fuertes como para suspender los ejercicios aéreos y cerrar el entrenamiento al aire libre. A media tarde, cayeron las primeras gotas, densas,
cálidas e implacables. La base bullía de actividad, con soldados moviendo cajas, asegurando vehículos y reforzando ventanas. El sargento Ethan Cole, con las mangas remangadas, trabajaba junto al cabo Nate Ricker cerca del hangar de suministros. El aire olía a gasóleo y hormigón mojado. Parece que estemos en Okinawa, no en California, murmuró Nate, entrecerrando los ojos para mirar al cielo. Ethan gruñó, arrastrando una caja de bidones de combustible. California está llena de sorpresas. Casi habían terminado cuando un estruendo repentino rompió el ruido de la lluvia. Una viga metálica de soporte, aflojada por el viento, se balanceaba desde el techo. Ethan empujó a Nate a un lado, pero la viga le golpeó el antebrazo antes de estrellarse contra el suelo. El dolor lo atravesó como fuego. «¡Jesús, Cole!», gritó Nate, arrodillándose a su lado. La sangre corría por la manga de Ethan, mezclándose con el agua de lluvia. «Estoy bien», dijo Ethan con los dientes apretados. «Asegura esa puerta antes de que golpee a alguien más». Ladrá. Sarah Kim llegó minutos después, empapada hasta los huesos bajo su chaqueta de campo. Estaba haciendo rondas en la unidad 9 cuando recibió la llamada. «Llévenlo a la enfermería», ordenó con voz tranquila pero con un tono de urgencia. La compostura de Sarah en medio del caos era algo legendario en la base. Una vez había estabilizado a un perro militar durante su transporte en medio de una tormenta de arena en Kuwait. Ahora se movía con rapidez, presionando una gasa contra el brazo de Ethan mientras los truenos retumbaban sobre sus cabezas. «Es profundo», dijo. «Necesitarás puntos». Ethan protestó, pero ella lo silenció con una mirada. «Incluso los marines sangran, sargento. Muévete». Mientras Nate lo ayudaba a dirigirse al edificio médico, Sarah se volvió hacia un joven soldado que la había seguido. «Ve a revisar las perreras. Asegúrate de que los perros estén a salvo antes de que el viento empeore». El soldado salió corriendo bajo la lluvia. De vuelta en las instalaciones C9, Echo, que ahora tenía casi 4 meses, gimió dentro de su perrera mientras la tormenta se intensificaba. Los truenos eran ensordecedores y hacían vibrar los marcos metálicos. El viento aullaba a través de las rendijas como si fuera un ser vivo. En algún lugar lejano, se cerró una puerta de golpe. Entonces las luces parpadearon y se apagaron. Cuando cayó el siguiente trueno, Echo entró en pánico. Aplanó las orejas y su corazón se aceleró. Golpeó el pestillo 1, 2 veces y, entonces, cuando otra ráfaga azotó el edificio, la puerta se abrió. La lluvia le golpeó como una pared de fríos cuchillos, pero el instinto le empujó hacia adelante. El olor, el aroma de Ethan, débil bajo la tormenta, permanecía en el aire. Lo siguió, como un rayo. Atravesó el recinto. Echo cojeaba entre los charcos, con su aparato ortopédico quitado hacía tiempo, aunque sus piernas aún estaban débiles. El barro se le pegaba al pelaje. Cruzó el patio, zigzagueando entre camiones y escombros, con el hocico pegado al suelo. No entendía que era un trueno, solo que era ruidoso, cruel y que se había llevado a su persona. Mientras tanto, en la enfermería, Ethan estaba sentado en la mesa de exploración, mientras Sarah le cosía la herida del brazo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza. «Deberías haber dejado que Ricker se encargara de las cajas pesadas», dijo ella, sin levantar la vista. «No quería que se estropeara la manicura», respondió Ethan secamente. Ella sonrió a pesar suyo. «Vosotros, los marines, y vuestro complejo de héroes». Entonces se apagaron las luces. El corte de electricidad sumió la habitación en una semioscuridad, solo rota por el tenue resplandor de la linterna frontal de Sarah. La lluvia golpeaba el techo. En algún lugar fuera, sonó una sirena. «Se han apagado los generadores», dijo Sarah. «Quédate quieto». Pero la mente de Ethan ya se había ido a otra parte. «Hecho», murmuró. Sarah se quedó paralizada a mitad de la costura. «Está en la perrera, ¿verdad?» «No soporta bien los truenos», dijo Ethan en voz baja. Si las cerraduras fallaban, antes de que ella pudiera detenerlo, él ya estaba de pie. «Cole», espetó ella. «Estás sangrando y no tienes permiso para salir». Pero él ya estaba a medio salir por la puerta, con la lluvia tragándose su silueta. Sarah maldijo entre dientes, agarró su abrigo y lo siguió. Cuando llegó al recinto canino, la tormenta estaba en pleno apogeo. El agua caía en cascada desde el techo, inundando los pasillos. Las perreras estaban abiertas, vacías, con las puertas golpeando al viento. «¡Hecho!», Ethan gritó en la oscuridad. Su voz apenas se oía. Sarah levantó la linterna en alto, barriendo el patio con su luz.
No puede haber ido muy lejos, dijo ella, esforzándose por hacerse oír. Sigue cojeando, precisamente por eso me necesita, respondió Ethan. Buscaron durante casi una hora antes de que Sara finalmente viera unas huellas, pequeñas huellas de patas que conducían hacia los barracones del este. Por aquí, gritó ella. Lo encontraron cerca de los cuarteles de los oficiales, acurrucado bajo las escaleras, empapado y temblando. Su pelaje se pegaba a su delgado cuerpo, con los ojos vidriosos por el agotamiento. Cuando Ethan se arrodilló, Echo gimió, un sonido débil y quebrado, y se derrumbó en sus brazos. Ethan lo envolvió en su chaqueta, protegiéndolo de la lluvia. No pasa nada, amigo, le susurró. Te tengo. Sara se arrodilló a su lado y le tomó el pulso a Echo. Está hipotérmico, dijo. Tenemos que llevarlo adentro ahora mismo. De vuelta en la enfermería, Sara trabajó con rapidez. Mantas, sueros calientes, oxígeno. Ethan se sentó junto a la mesa, acunando la cabeza del cachorro, que yacía semi-inconsciente. Pequeño imprudente, murmuró. Podrías haber muerto. Sara miró a la pareja, al marine con el brazo cosido, al perro luchando por respirar. Y sintió que algo se le encogía en el pecho. Había visto a cientos de soldados encariñarse con animales, pero esto era diferente. No era lástima ni novedad, era conexión, cruda, humana, necesaria. Horas más tarde, lo peor de la tormenta pasó. La lluvia se suavizó hasta convertirse en llovizna y la electricidad volvió a parpadear. Los ojos de Ethan se habían vuelto pesados por el cansancio, pero se negaba a irse. Sara se acercó en silencio, con voz baja. Ahora está estable, la fiebre está bajando, descansa. Ethan asintió, aunque no se movió. Su mano izquierda, la que no estaba vendada, descansaba ligeramente sobre el costado de Echo. Me encontró, dijo en voz baja, en medio de ese caos. Me encontró. Sara le echó una manta por los hombros. Oyó tu voz, dijo ella. Algunos lazos no se rompen, ni siquiera en medio de una tormenta. Esa noche, el bajo quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los generadores y el golpeteo rítmico de la lluvia sobre el techo. A la mañana siguiente, cuando Ethan se despertó, la luz del sol se colaba por las persianas. Le dolía el brazo, pero lo primero que notó fue la pequeña figura acurrucada junto a la cama. Echo, todavía húmedo pero respirando con regularidad, con la cabeza apoyada en la bota de Ethan. Buenos días, soldado, dijo Ethan. Echo movió las orejas, pero no levantó la cabeza, demasiado cansado para moverse. Ladra. Kim entró unos instantes después, con la carpeta en la mano y el pelo recogido de nuevo con pulcritud. Estará bien, dijo con una pequeña sonrisa. Es una neumonía leve, pero nada que no podamos tratar. Tú, por otro lado, también necesitas descansar. Ethan sonrió levemente. Los dos lo hemos conseguido. Sara asintió. A veces, sobrevivir juntos es el comienzo de la curación. Esa tarde, cuando el sol se ponía, Ethan se sentó junto a la ventana de la sala de espera de la enfermería. Tenía el brazo rígido, pero colocó la mano derecha sobre las teclas de un pequeño piano eléctrico que había allí para entretener a los pacientes. Las primeras notas flotaron en el silencio, suaves como una respiración. Desde el suelo, Echo se movió, aguzando las orejas hacia el sonido. Cuando Sara pasó más tarde, se detuvo en la puerta. Ethan tocaba con una mano, con el brazo herido en cabestrillo, mientras Echo dormitaba a sus pies. Afuera, el océano seguía agitado tras el paso de la tormenta. Adentro, el aire se sentía más ligero, como si la música hubiera limpiado lo que el viento no había podido. Por primera vez en meses, todo el cuartel escuchaba. Nadie hablaba. La tormenta había pasado, pero su eco permanecía, en el ritmo del piano, en la suave respiración de un perro en recuperación, pero en el silencioso entendimiento de que tanto el hombre como el animal habían encontrado algo por lo que valía la pena seguir viviendo. La primavera volvió a la costa de California, barriendo los últimos restos de la tormenta en Camp Pendleton. Las mañanas volvieron a ser luminosas, de esas que traen consigo la promesa de la rutina. Los primeros ejercicios, el aroma del café en el comedor y los ladridos rítmicos de los perros en el patio 9. Por primera vez en meses, el sargento Ethan Cole sintió algo parecido a la paz. Su brazo se había curado, al igual que los pulmones de Echo. El pastor alemán, que ahora tenía 6 meses, había crecido hasta alcanzar su altura. Era alto, fuerte, y tenía un pelaje brillante con tonos marrones y dorados. Sus ojos, de un ámbar intenso, transmitían una aguda alerta templada por una tranquila inteligencia.
Las cicatrices de la tormenta se habían desvanecido, pero algo invisible permanecía entre ellos, un entendimiento que no necesitaba palabras. Echo fue oficialmente autorizado para unirse al programa de entrenamiento C9 de la base. El campo de entrenamiento de la unidad se encontraba cerca de los acantilados con vistas al mar. Una amplia extensión de grava, pistas de obstáculos y senderos olfativos bordeados de pinos azotados por el viento. El día de la evaluación, Ethan estaba junto al teniente Mason Ward, el instructor superior de C9, un hombre de unos 40 años con la piel curtida por el sol, el pelo muy corto y una voz que podía imponer silencio en un patio de armas. Ward había servido en Afganistán, donde había entrenado perros detectores de explosivos. Los años de pérdidas lo habían vuelto callado, pero justo. ¿Estás seguro de este cachorro, Cole?, preguntó, observando a Echo dar vueltas impaciente a los pies de Ethan. Está listo, dijo Ethan. Ya lo verás. Ward levantó una ceja. He visto a muchos listos. Este es diferente. Sí, levantó una ceja. He visto a muchos listos. Este es diferente. Sí, admitió Ethan. Eso es lo que lo hace estar listo. Comenzó la prueba. Echo se abrió paso entre los obstáculos, con movimientos seguros, aunque no perfectos. Dudó ante el túnel alto, olisqueó la entrada, y luego se precipitó al interior cuando Ethan lo llamó. Ward asintió ligeramente y anotó algo en su bloc de notas. Aprende rápido, murmuró. Es un poco terco. Lo ha heredado de mí, dijo Ethan, lo que le valió una leve sonrisa del teniente. Luego vino la prueba de detección de olores. Pequeños recipientes colocados a lo largo de una fila de grava, uno de ellos con una muestra de explosivos. Echo los olisqueó, moviendo la cola. Pero a mitad de camino, su concentración flaqueó. Levantó la cabeza, distraído por el viento que traía el lejano murmullo de voces procedentes de los campos de entrenamiento. Ethan se agachó. Echo. Aquí, concéntrate. El perro ladeó la cabeza, confuso, y gimió una vez. Ethan dudó, luego se acercó al poste metálico cercano donde había un pequeño teclado portátil, algo que había traído antes casi como una broma. Pulsó 3 notas suaves. F-A-C. El sonido era débil, casi se perdía en el viento. Las orejas de Echo se enderezaron. Su mirada se agudizó. Sin dudarlo, se volvió hacia los contenedores, dio una patada al correcto y ladró con fuerza. Ward parpadeó. ¿Acaba de responder al piano? Ethan terminó, tratando de no sonreír. Sí, pasa mucho. Más tarde, en la oficina de observación, ladra. Sarah Kim se unió a ellos, con una carpeta en la mano y el pelo aún húmedo por la inspección matutina. No es aleatorio, dijo después de revisar las imágenes. Cada vez que Ethan toca esas notas, el comportamiento de Echo se estabiliza. Está más concentrado, menos reactivo al ruido externo. Ward se recostó, cruzando los brazos. ¿Me estás diciendo que el perro tiene ritmo? Sarah sonrió levemente. No es ritmo, es reconocimiento. Es lo que yo llamaría un vínculo de respuesta musical. Está asociando esas notas con seguridad, con confianza. Es raro, pero no imposible. Algunos adiestradores utilizan señales vocales. En este caso, la música es la señal. Ward se rió entre dientes. Supongo que tenemos un marine musical. Sarah miró a Ethan. Sea lo que sea, es especial. No lo pierdas. Durante las semanas siguientes, la conexión no hizo más que profundizarse. Durante las simulaciones de patrulla, Ethan no necesitaba gritar órdenes. Bastaba con un suave toque en el pequeño teclado o el tarareo de una melodía familiar. Echo reaccionaba al instante. Sentarse. Esperar. Buscar. Volver. Otros adiestradores bromeaban al respecto y lo llamaban el maestro. Incluso el cabo Ryan Cooper, normalmente rápido con el sarcasmo, tuvo que admitir que era algo extraordinario. Nunca había visto a un perro seguir el tempo, dijo una tarde, apoyado en la valla. Ethan se secó el sudor de la frente. Quizás solo le guste la buena música. Ryan sonrió. Sí, bueno, a la mitad de los bajos ahora les gusta. Básicamente, has convertido el patio de C9 en una sala de conciertos. Echo ladró una vez, como si estuviera de acuerdo. Esa noche, Ethan y Ryan compartieron una copa tranquilamente en la cantina. El lugar olía a aceite, sal y algo frito. Ryan, siempre inquieto, jugueteaba con sus placas de identificación. ¿Alguna vez has pensado por qué es el piano?, preguntó de repente. ¿No es tu voz, ni un silbido, ese sonido específico?
Ethan miró fijamente su taza. Creo que le recuerda la calma. Cuando estaba herido, el piano era lo primero que oía que no era dolor. Ryan asintió lentamente. ¿Y para ti? Ethan no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la pared del fondo, donde colgaba una foto descolorida de marines caídos en filas ordenadas. El sonido aleja el silencio, dijo finalmente. Ryan frunció el ceño. ¿Te refieres a Afganistán? Ethan comenzó en voz baja. Estábamos acuartelados cerca de Sangin, 6 de nosotros en patrulla. Yo iba en cabeza. Nos tendieron una emboscada. La primera explosión destruyó nuestras comunicaciones. La segunda, sus palabras se apagaron. Después de eso, solo hubo silencio. Ni disparos, ni voces, simplemente nada. Esperé refuerzos, pero lo único que oía era ese silencio. Es más fuerte que cualquier explosión. Ryan exhaló lentamente. Y el piano lo llena. Si la voz de Ethan se suavizó. Hecho oye lo que yo no puedo decir. Ese sonido es nuestra forma de comunicarnos. Ryan se quedó sentado en silencio durante un momento y luego le dio una palmada suave en el hombro. Quizás acabas de encontrar lo único que este lugar necesitaba más que disciplina. A la mañana siguiente, el entrenamiento se reanudó bajo un cielo despejado. El teniente Ward asignó a Ethan y Echo una demostración para los oficiales visitantes, una prueba de mando y control. Filas de soldados se reunieron mientras Ethan se colocaba ante ellos, con el teclado en su sitio. Echo esperaba a sus pies, con una postura perfecta y la mirada fija en él. Cuando sonó el silbato, Ethan tocó una breve escala. Al instante, Echo se puso en movimiento, sorteando obstáculos, deteniéndose en el momento justo y recuperando el objeto correcto de la fila de olores. La multitud murmuró con asombro. Llegó la secuencia final. Ethan tocó 3 notas graves, Echo trotó hacia atrás, se sentó en posición de firmes y levantó la pata como si saludara. Las risas se extendieron por las filas, seguidas de aplausos. Después, Ward se acercó, sacudiendo la cabeza. «Tienes algo que yo no puedo entrenar, Cole. Manténlo cerca. Es más que un compañero, es un compañero de equipo». Esa noche, la base estaba en silencio, excepto por el lejano estruendo de las olas. Ethan se sentó al piano en la sala de recreo y tocó suavemente. Echo yacía cerca, con los ojos entrecerrados. El aire traía el leve aroma del aceite y la lluvia, la calma después de semanas de tormentas. El doctor Kim se detuvo brevemente, apoyándose en el marco de la puerta. «De tormentas». El doctor Kim se detuvo brevemente, apoyándose en el marco de la puerta. «Él escucha incluso cuando no hablas», dijo ella. Ethan sonrió levemente. «Eso es lo que lo hace especial». Afuera, las luces de Camp Pendleton brillaban bajo el cielo oscurecido. Adentro, un hombre y su perro compartían un silencio que, por una vez, no era vacío. Era la paz hecha audible, un ritmo tranquilo entre 2 supervivientes. Las mañanas volvían a ser frías, un extraño frío que bajaba del alto desierto y se instalaba sobre Camp Pendleton. No era el tipo de frío que rompía los huesos, solo lo suficiente para picar los pulmones, lo suficiente para traer de vuelta el sabor de la lluvia y el acero. Para el sargento Ethan Cole, comenzó como una tos que ignoró. Tenía trabajo que hacer, ejercicios que dirigir, informes que presentar y un joven pastor alemán que se negaba a descansar entre sesiones de entrenamiento. Pero la tos se agravó, arrastrándose por su pecho como grava. Al tercer día, se mareó durante la inspección. El teniente Ward fue el primero en darse cuenta. «Cole», dijo en voz baja, con su voz grave que transmitía preocupación bajo el mando. «Parece que estás agotado». «Estoy bien, señor», respondió Ethan automáticamente, aunque su voz sonaba ronca. Ward frunció el ceño. «Estás pálido como la tiza. Ve a ver a la doctora Kim antes de que tenga que arrastrarte yo misma hasta allí». Horas más tarde, Ethan estaba sentado en la enfermería de la base mientras la doctora Sarah Kim, alta y serena como siempre, le auscultaba con su estetoscopio. Frunció el ceño. «Neumonía», dijo en voz baja, probablemente por haber estado expuesto a la tormenta. «Deberías haberme dicho cuando empezaste a toser». Ethan sonrió débilmente. «No quería hacerte perder el tiempo, doctora. Tienes pacientes de verdad». Sarah le lanzó una mirada capaz de derretir una armadura. «Eres un paciente real y te quedarás aquí hasta que tus pulmones digan lo contrario». Se volvió hacia la enfermera, la cabo Dana Ruiz, una mujer menuda con manos rápidas y tranquilos ojos marrones. «Ingrésalo».
Antibióticos intravenosos, oxígeno por la noche, reposo absoluto, sin excepciones. Ethan suspiró mientras lo conectaban. Tendrás que explicárselo a Echo, murmuró. Hecho se las arreglará, dijo Sarah, aunque su expresión se suavizó. Por ahora está con los adiestradores de Knueve. Me aseguraré de que lo cuiden. Pero Hecho no se las arregló. En el patio de Knueve, el joven pastor caminaba sin descanso. Su plato de comida permanecía intacto, ignoraba las órdenes, con las orejas atentas a cada sonido débil procedente de la lejana sala de recreo. Esa noche, cuando los marines se reunieron para su ensayo de fin de semana, alguien empezó a tocar el piano. No a la perfección, pero lo suficiente para que el sonido resonara por los pasillos. Hecho se quedó paralizado. Su cuerpo se tensó, con el rabo gachito y las orejas alerta. Entonces empezó a gemir. Al principio suavemente, luego más fuerte, hasta que el gemido se convirtió en un ladrido inquieto. Rascó la puerta de la perrera, con la nariz presionada contra los barrotes. Para los cuidadores, parecía ansiedad, pero para él era algo completamente diferente. Confusión. Pérdida. El sonido en el que había aprendido a confiar estaba allí, pero la persona que lo producía había desaparecido. El cabo Ryan Cooper llegó a la mañana siguiente, con su habitual sonrisa apagada. Se ha ido. El cabo Ryan Cooper llegó a la mañana siguiente, con su habitual sonrisa apagada. Vuelve a rechazar la comida, informó al Dr. Kim, que se había detenido en el patio entre rondas. No acepta golosinas, no responde a las señales, se queda mirando fijamente la pared como si estuviera esperando algo. Sarah se agachó junto a la perrera. Los ojos ámbar de Echo se encontraron con los de ella, ahora más apagados, marcados por el cansancio. Se encontraron con los de ella, ahora más apagados, marcados por el cansancio. Está de duelo, dijo ella en voz baja. ¿Los perros sufren?, preguntó Ryan. Más de lo que la gente admite, respondió ella. Él y Ethan comparten un vínculo asociativo a través del sonido, una especie de confianza condicionada. Sin la presencia de Ethan o ese tono familiar, ha perdido su ancla. Ryan suspiró. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Grabar el concierto de Cole? Sarah se detuvo. Luego se puso de pie, con los ojos iluminados por una idea. No es mala idea. Una hora más tarde, regresó a la enfermería con una pequeña grabadora en la mano. Ethan, pálido pero despierto, levantó la vista cuando ella entró. ¿Planeas interrogarme con eso?, preguntó débilmente. Necesito que toques, dijo ella. Él parpadeó. ¿Tocar qué? El piano, respondió ella, sacando un teclado portátil de debajo del brazo. Hecho no come, no descansa. Pero cuando escuchó música anoche, reaccionó. Creo que tu sonido podría llegar a él. Ethan sonrió levemente. Le estás dando a mi perro una terapia mejor que la mía. Toca, sargento, dijo ella, con tono suave pero firme. Por los dos, los dedos de Ethan temblaban mientras tocaba las teclas, con la respiración entrecortada. Las luces de la enfermería eran tenues, el zumbido de las máquinas suave bajo su melodía. Eligió Claire de Lune, lenta, frágil, pero llena de calidez. Sarah permaneció en silencio a su lado, con los brazos cruzados y la mirada suave. Cuando terminó, pulsó el botón de parada y sonrió. Perfecto. Esa noche, ella reprodujo la grabación en la sala 9. Las primeras notas flotaron en el aire, débiles y temblorosas. Hecho, que había estado paseándose, se quedó inmóvil. Movió las orejas y giró la cabeza hacia el altavoz. A medida que la melodía se intensificaba, gimió una vez y luego se tumbó, con la cola enroscada cerca de su cuerpo. Su respiración se ralentizó. Cuando el acorde final se desvaneció, sus ojos se habían cerrado. Ryan, que observaba desde la puerta, dejó escapar un silbido. Era la primera siesta que echaba en días. Sarah exhaló. Para él no era solo música. Era un recuerdo, era el latido del corazón de Ethan. A partir de ese día, pusieron la grabación todas las tardes. Los hombres de la unidad Knueve se acostumbraron a ella, incluso la esperaban con ansias. La canción se convirtió en parte del ritmo del bajo. Las charlas en el comedor, los ejercicios con las botas y, al atardecer, Claire de Lune, flotando en el aire como una tranquila plegaria. Una tarde, Ryan se apoyó en la valla, con los brazos cruzados, observando a Echo dormitar mientras sonaba la música. Si Cole no se recupera pronto, dijo con una sonrisa, este chucho va a convertir toda la base en una sala de conciertos. Sarah sonrió, aunque su mirada seguía distante.
Quizás eso no sería tan malo. Pasaron los días, la fiebre de Ethan remitió, pero seguía débil, confinado en la cama bajo la vigilancia de Sarah. De vez en cuando, ella le ponía al día. «Está respondiendo bien», dijo una vez, mostrando una foto de Echo acurrucado junto al altavoz. Ethan la miró fijamente durante un largo rato. «Has hecho más por él de lo que yo podría haber hecho». Sarah negó con la cabeza. «Lo está haciendo por ti». La siguiente puesta de sol tiñó la base de bronce y violeta. Matices. Ladra. Kim estaba de pie junto a la ventana de la enfermería, con el viento del océano acariciándole el cabello. Al otro lado del patio, podía oír débilmente la melodía familiar que sonaba para Echo. Suave, constante, fiel. Susurró para sí misma. La música no es solo sonido, es supervivencia. Dentro, Ethan se movió en su sueño, entreabriendo los labios, como si él también la oyera. En algún lugar de ese frágil hilo melódico, dos almas, un hombre y un perro, se reencontraron, aunque separados por paredes y silencio. El sol de la mañana brillaba en los techos del hangar de Camp Pendleton. El bajo volvía a cobrar vida con el ritmo de los techos de Camp Pendleton. La base volvía a cobrar vida con el ritmo de los ejercicios, las conversaciones por radio y el zumbido constante de la vida cotidiana. El aire olía a sal y gasóleo, un recordatorio de que el mar nunca estaba lejos. En el patio principal, un pequeño grupo de marines se reunió, murmurando sobre el regreso de alguien a quien todos respetaban, pero a quien no habían visto en semanas. El sargento Ethan Cole salió por las puertas de la enfermería con un ligero agarrotamiento en el paso. Las semanas de recuperación lo habían agotado, dejándole unas ligeras ojeras, pero su postura seguía siendo erguida y su uniforme impecable. Llevaba el pelo más corto que antes y la cara bien afeitada, con el aspecto de un hombre que intenta empezar de nuevo. Al otro lado del patio, Echo, el joven pastor alemán, esperaba entre dos adiestradores. Su pelaje brillaba bajo la luz del sol, el color sable y dorado de su pelaje era de nuevo intenso y saludable. Pero su cuerpo estaba tenso, con la cola baja y las orejas moviéndose. Durante un momento, no se movió. Se limitó a mirar a Ethan. Entonces se oyó el sonido. Las botas de Ethan sobre el pavimento. Un paso. Dos. El leve eco del cuero contra el hormigón. Eso fue todo lo que hizo falta. Echo se lanzó hacia adelante, y la correa se le escapó al adiestrador de las manos. Corrió a toda velocidad, salpicando barro bajo sus patas, y antes de que nadie pudiera reaccionar, estaba al lado de Ethan, ladrando, gimiendo, con todo el cuerpo temblando de alegría. Saltó, con las patas contra el pecho de Ethan, moviendo la cola salvajemente. Ethan se rió, rompiendo semanas de silencio. «Tranquilo, amigo. ¿Me vas a volver a mandar al hospital?» Se arrodilló, hundiendo la mano en el espeso pelaje, sintiendo el latido constante del corazón debajo. «Yo también te extrañé». El teniente Ward estaba de pie cerca, con los brazos cruzados, observando el reencuentro con una expresión entre orgullosa y divertida. «Supongo que recuerda quién firma sus órdenes de comida», dijo en voz baja. «Ladrá». Sarah Kim apareció a su lado, con su uniforme impecable y el pelo recogido en su habitual coleta baja. Se permitió una pequeña sonrisa. «Es más que un recuerdo». Ese vínculo los mantuvo vivos a ambos. Unos días más tarde, la base celebró su ceremonia anual de homenaje a los perros policía. Un acto formal pero sincero que tuvo lugar en el salón principal, en el que se reconoció a los adiestradores y a sus perros por su servicio, su labor de rescate y su contribución a la moral. El aire estaba cargado de expectación, impregnado del olor de las botas lustradas y el pelaje de los perros. A Ethan, que aún no había sido declarado apto para el servicio activo, le habían pedido que tocara el piano en la parte final, una tradición destinada a honrar la unidad entre los marines y sus compañeros caninos. Cuando subió al escenario, la sala se quedó en silencio. El piano brillaba bajo una luz suave, un viejo modelo vertical que llevaba décadas en servicio. Echo le seguía de cerca, con pasos ligeros y moviendo la cola, como si ya supiera que no era un día cualquiera. Ethan respiró hondo y posó los dedos sobre las teclas. «Es bueno estar de vuelta», dijo al micrófono, con voz firme pero suave, «y es mejor tener una razón para volver a tocar». Las primeras notas llenaron la sala, claras, tiernas, razón para volver a tocar. Las primeras notas llenaron la sala, claras, tiernas, deliberadas, oda a la alegría. La melodía subía y bajaba como las olas contra la orilla, sencilla pero poderosa. Los marines permanecían quietos, muchos con los brazos cruzados y la mirada baja, como si temieran que moverse pudiera romper el hechizo.
A mitad de la pieza, Echo colocó sus patas delanteras sobre el banco y luego se subió con cuidado junto a Ethan. Una oleada de risas se extendió entre el público. Ethan sonrió, pero no dejó de tocar. Echo ladeó la cabeza, con las orejas hacia adelante y los ojos fijos en las teclas. Cuando Ethan hizo una pausa para el puente, Echo levantó una pata y la presionó, tocando perfectamente una sola nota. El público estalló. Algunos se rieron, otros aplaudieron, y otros simplemente sacudieron la cabeza con asombro. Ethan se rió entre dientes. Insiste en formar parte del espectáculo. Volvió a tocar y, esta vez, Echo se unió a él, pulsando teclas al azar de vez en cuando, a veces con ritmo, otras sin él. El sonido no era perfecto, pero la alegría era innegable. Cuando el acorde final se desvaneció, Echo empujó suavemente el brazo de Ethan y volvió a pulsar la primera nota. La misma de sus primeros entrenamientos. La sala se quedó en silencio. Ethan lo miró con ojos tiernos. Sí, amigo, esa es. Alguien en la parte de atrás susurró, él oye con el corazón. Los aplausos llenaron la sala, resonando contra las vigas metálicas. El teniente Ward fue el primero en levantarse, seguido de Sarah y luego el resto de la unidad. Echo ladró una vez, sorprendido por el sonido, y luego movió la cola con orgullo mientras Ethan se inclinaba. Más tarde, cuando terminó la ceremonia y la mayoría se había ido, Ethan se quedó en la sala, sentado al piano con Echo tumbado junto a sus botas. Sarah se acercó en silencio. «Has hecho llorar a la mitad de los hombres que estaban ahí», dijo. Ethan sonrió. «¿Incluida tú?» «Casi», admitió ella. «Los dos les recordáis que la fuerza no siempre se manifiesta en forma de combate». La mirada de Ethan se suavizó. A veces, se manifiesta en forma de regreso. Afuera, el viento del océano traía el aroma de la sal y el eucalipto a través de las ventanas abiertas. En la luz del atardecer, el bajo parecía más tranquilo de lo habitual, como si incluso los edificios estuvieran escuchando. A partir de ese día, el piano de la sala de recreo nunca estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cada tarde, cuando el sol se deslizaba hacia el Pacífico, Ethan y Echo volvían a su rincón. La melodía cambiaba cada noche, a veces clásica, a veces solo fragmentos de improvisación, pero siempre entretejida con risas. Echo tocaba las teclas con la cabeza inclinada, mientras Ethan seguía su ritmo, convirtiendo los sonidos dispersos en armonía. Su dúo se convirtió en un ritual diario. Los soldados que pasaban por allí se detenían a escuchar, algunos sentados contra la pared, otros apoyados en la puerta con un café en la mano. La música no se trataba de precisión, se trataba de pertenencia. Un recordatorio de que, incluso en una base militar, la curación podía venir no del silencio o de las órdenes, sino de pequeñas notas compartidas entre amigos. Una tarde, Ryan Cooper asomó la cabeza, sonriendo. «¿Estáis ensayando para el Carnegie?» «¿Para el Carnegie o qué?» Ethan se encogió de hombros, sin dejar de tocar. «Solo entretenemos al público», dijo Ryan riendo. «Sabes, creo que has convertido oficialmente este bajo en una sala de conciertos». Ethan se rió, mirando a Echo. «Supongo que tengo al mejor compañero de banda del núcleo». Comenzó la siguiente canción. Lenta, suave, pero llena de algo inexpresable. Echo se inclinó hacia él, apoyando la cabeza contra la pierna de Ethan. La habitación olía ligeramente a abrillantador y lluvia. Afuera, las olas rompían, constantes como la respiración. Sin órdenes, sin batallas, solo un hombre, un perro y un piano, reconstruyendo el mundo nota a nota. La tarde caía lentamente sobre Camp Pendleton. El sol se disolvía en el Pacífico en franjas de cobre y rosa. El aire transportaba un ritmo tranquilo, el golpeteo de las botas contra el pavimento, las risas del comedor, el zumbido de los generadores mezclándose con el débil canto de las olas. Entre esos sonidos, una melodía se había convertido en una presencia constante, el piano de la sala de recreo. El sargento Ethan Cole, de 33 años, ahora completamente recuperado, se sentó ante el mismo instrumento que una vez había tocado en soledad. Su postura era relajada, sus manos firmes. A su lado yacía Echo, el pastor alemán que una vez había sido un tembloroso montón de huesos y arena, ahora un perro de trabajo completamente desarrollado, con un pecho ancho, un pelaje grueso de color sable y ojos como cristal ámbar. Pero aunque su cuerpo había madurado, la dulzura de su mirada seguía intacta. Ahora ambos eran veteranos, de diferentes tipos de batallas. Esa semana, la base se vio sacudida por una nueva orden.
Se había emitido una lista de traslados para que varios equipos CNUE se unieran a diferentes instalaciones de los marines en todo el país. El nombre de Echo aparecía cerca de la parte superior. La reasignación era rutinaria. Al fin y al cabo, era un activo CNUE totalmente certificado. Pero a Ethan, la idea le cayó como un jarro de agua fría. ¿Reasignación?, preguntó, de pie en la oficina de entrenamiento. Detrás del escritorio se sentaba la capitana Laura Gaines, la oficial administrativa de la base. De unos 40 y tantos años, rasgos afilados y una autoridad tranquila que provenía de años de equilibrar la lógica con la empatía. Su uniforme estaba impecable, sus cintas ordenadas como versos de poesía. Hablaba con suavidad. El progreso de Echo ha sido notable. El mando quiere trasladarlo a Quantico para que reciba formación en integración terapéutica. Ethan cruzó los brazos, con un ligero tono de irritación en la voz. Ya está haciendo terapia aquí. ¿Ya has visto los informes de moral? Laura suspiró y miró los papeles. No te equivocas, sargento, pero las órdenes son órdenes. A menos que intervenga el comando médico o psicológico, es probable que esto sea definitivo. Salió de la oficina en silencio, con el eco de sus botas resonando en las baldosas del pasillo. Esa noche, se sentó solo al piano, con la habitación iluminada solo por la tenue luz de la lámpara. Echo descansaba junto al banco, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos abiertos, observando. La melodía que tocaba Ethan era suave, incierta, construida más con pausas que con notas. Era el sonido de un hombre que intentaba evitar que algo se le escapara. La puerta se abrió con un crujido. La doctora Sarah Kim entró en silencio, vestida con su uniforme militar de color oliva y su bata de laboratorio, su larga silueta recortada por la tenue luz. «Has recibido la notificación», dijo en voz baja. Ethan asintió. «Lo van a enviar lejos». Ella cruzó los brazos. «No si puedo evitarlo», él levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» Llamé al capitán Gaines. Echo no es solo un perro de servicio, es parte de un protocolo terapéutico que desarrollamos aquí. Su conexión contigo no es casual. Está documentado. La División de Salud Mental Militar lleva meses estudiando este caso. Si lo aprueban, Echo podrá quedarse con una nueva clasificación, como recurso para la moral. Recurso de rehabilitación. Ethan parpadeó. ¿Eso es real? Lo será, dijo Sarah, con un brillo inusual en su tono. A veces hay que crear las definiciones que se necesitan. A la mañana siguiente, Sarah se reunió con el capitán Gaines y el teniente Ward en el ala médica. Las tablas, hojas de datos y fotos de la pareja cubrían la mesa de conferencias. Las pruebas eran innegables. Incidentes de reducción del estrés en las unidades expuestas a las sesiones de Echo y Ethan, mejoras medibles en el estado de ánimo, incluso una reducción de la ansiedad en el personal tras el despliegue. Ward, que rara vez hablaba en las reuniones, dijo finalmente: «Es la prueba de que la curación no solo proviene de las órdenes y la terapia. Proviene de la confianza y el sonido». Al final de la semana, se tomó la decisión. Echo permanecería en Camp Pendleton bajo un nuevo programa desarrollado, conjuntamente por la División de Salud Mental Militar. Ya no estaba clasificado como un operativo CNUE estándar, sino como un compañero terapéutico oficial y embajador de la moral, el primero de su designación en la base. El anuncio se difundió discretamente, pero su efecto fue profundo. Los soldados que antes pasaban por el salón de recreo sin prestarle atención, ahora se detenían al oír el piano. Echo ya estaba allí, esperando junto al banco, con la cola golpeando ligeramente el suelo. La música los atraía. Hombres duros y estoicos que rara vez hablaban de miedo o dolor, ahora se sentaban a escuchar en silencio, con los hombros relajados. Algunas tardes, Ethan tocaba himnos conocidos. Otras noches, improvisaciones lentas que subían y bajaban con el viento del océano. Echo, atento como siempre, inclinaba la cabeza con cada cambio de tono, a veces apoyando una pata contra el pedal, como si quisiera anclar el sonido. Una noche, mientras se gestaba una tormenta más allá de la costa, la sala estaba casi vacía. Solo quedaban Ethan y Echo. La lluvia comenzó a golpear las ventanas, un ritmo que se unió a la música. Ethan tocaba suavemente, con la mirada distante. «Sabes, te encontré gracias al sonido», murmuró. «Esa noche, el viento, el piano, viniste a buscarme». Echo levantó la cabeza, con su mirada ámbar fija. Ethan sonrió levemente. «Yo te saqué de la tormenta y tú me sacaste del silencio». Apoyó la mano sobre las teclas. «Supongo que nos salvamos el uno al otro».
Echo puso una pata sobre el piano y pulsó las mismas 4 notas que había tocado antes. Fa, la, do, mi. Ethan se rió, con la emoción subiéndole a la garganta. Fas, susurró. ¿Lo recuerdas? El acorde flotaba en el aire, temblando como un ser vivo. La última luz del sol poniente se derramaba a través de la ventana manchada por la lluvia, reflejándose en el pelaje dorado de Echo. Más tarde esa semana, el capitán Gaines organizó una pequeña visita de prensa, una modesta ceremonia de reconocimiento para destacar la nueva iniciativa de salud mental. Mientras las cámaras grababan, Ethan y Echo actuaron juntos, un dúo tranquilo que llenó la sala de una serenidad poco habitual en una base militar. Una joven reportera, con lágrimas en los ojos, le susurró a su cámara. Parecen 2 almas que comparten un mismo latido. Las imágenes circularían más tarde por las instalaciones de la Marina de todo el país, no como propaganda, sino como prueba de que la compasión podía existir incluso en el corazón de la disciplina. En los meses siguientes, soldados de diferentes divisiones comenzaron a visitar la sala de recreo después de sus despliegues. Se sentaban en silencio mientras Ethan tocaba, con Echo a su lado. A veces hablaban después, otras veces no. No importaba. La música hablaba por ellos. Ethan solía terminar la noche de la misma manera, tocando los últimos compases de Claire de Lune. Y, a medida que la melodía se desvanecía, Echo levantaba la cabeza y pulsaba una última tecla, como diciendo: «Seguimos aquí». Y en ese sonido, frágil, fugaz, pero real, todos los oyentes encontraban un poco de paz. A veces, los milagros no vienen acompañados de truenos o ángeles en el cielo. A veces llegan en silencio, en forma de un perro herido, una canción suave o un hombre que aprende a amar de nuevo. Ethan encontró su milagro no en el campo de batalla, sino en el suave ritmo de un piano y el fiel latido del corazón a su lado. Echo fue más que un rescate. Fue un recordatorio de que Dios a menudo obra a través de las señales más pequeñas, un sonido en el viento, una vida que se cruza en nuestro camino en el momento adecuado. En nuestras propias vidas, tal vez ese milagro ya esté cerca, un amigo que nos escucha, una mascota que espera junto a la puerta, una canción que calma nuestros corazones cuando las palabras fallan. Cuando elegimos la compasión por encima de la ira, la esperanza por encima de la desesperación, participamos en esa misma armonía divina que sanó a Ethan y Echo. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad aún puede cambiar el mundo. Deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos ves. Y si crees que Dios aún envía milagros a través del amor, escribe «Amén» en los comentarios. Suscríbete, quédate con nosotros y que Dios te bendiga a ti y a todas las almas que creen en el poder de las segundas oportunidades.